Para la primera parte de la práctica utilizaremos la mezcla de solventes hexano-acetato de etilo 60-40, acetona, patrón de colesterol al 1%, patrón de testosterona al 1%, patrón de progesterona al 1%, micropipetas de volúmenes variables y sus puntas correspondientes, vaso de precipitados y caja Petri para formar una cámara cromatográfica, una balanza, placas de sílica gel, capilares, tubo Zeppendorf de 0.6 ml y de 2 ml, lápiz y regla, además del revelador de cloruro cobaltoso y un huevo cocido. Para la segunda y tercera parte de nuestra práctica, utilizaremos los patrones de lípidos, ácido linoleico y colesterol al 1%. La mezcla de solventes, éter de petróleo y éter etílico 80-20, hexano, hidróxido de potasio 2 normal y ácido clorhídrico 6 normal, micropipetas y puntas de volumen variable, tubo Zeppendorf de 1.5 ml, una centrifugadora para dar spin, una cámara similar a la anterior, agua destilada, revelador de sulfato sérico, pinzas y nuestra placa de sílica gel, además de lápiz y regla. Nuestras muestras serán las pastillas obtenidas en el paso anterior. Además, colocaremos las muestras problema con capilares. Para la última parte de nuestra práctica utilizaremos huevo crudo, placas de sílica, como en las anteriores, amortiguador estándar, mezcla de éter de petróleo y éter etílico 80-20, una cámara cromatográfica, patrón de colesterol y patrón de ácido linoleico y veneno de serpiente de la especie Botrox asper. Capilares, vasitos de precipitados y cajas Petri, pipetas con sus puntas correspondientes, cinta, además de los siguientes equipos: espectrofotómetro UV visible, balanza, microcentrífuga, horno y vórtex. Nuestra metodología se divide en 4 secciones para resolver las preguntas de investigación. 1. Cromatografía en capa fina de esteroles, también conocidos como lípidos insaponificables. 2. Extracción de lípidos saponificables. 3. Saponificación química y cromatografía de lípidos saponificables. 4. Hidrólisis biológica de fosfolípidos, utilizando veneno de serpiente con su correspondiente cromatografía de capa fina. Para saber cuál es el esterol más abundante en el huevo, partiremos de una muestra de yema de huevo cocida a la que se le extraerán los esteroles con acetona
y que compararemos en la cromatografía de capa fina con patrones de esteroles. Observaremos qué pasa durante la saponificación química de la misma muestra, extrayendo los lípidos saponificables con el hexano. Estos los dividiremos en dos. Una muestra se someterá al proceso de saponificación y otra no, de tal manera que las podamos comparar entre sí y con patrones por cromatografía de capa fina. A continuación, compararemos los resultados obtenidos en la saponificación química con un método biológico para romper los lípidos, exponiendo una muestra de yema de huevo cruda a veneno de serpiente y comparando las muestras con y sin veneno con los mismos patrones en cromatografía de capa fina. Finalmente, se deberá hacer una revisión bibliográfica para revisar qué molécula del veneno es la responsable del efecto observado. Utilizaremos la siguiente metodología para obtener nuestra primera muestra, a la que llamaremos fracción lipídica 1. Pesamos 0.5 gramos de yema de huevo cocida y la depositaremos en un tubo. En este caso, estamos realizando el procedimiento por duplicado, por lo que tenemos dos tubos. A cada uno de ellos le agregaremos 0.5 mililitros de acetona. Mezclamos muy bien por inversión y con el vórtex para maximizar el contacto del solvente con el material. Para separar las fases utilizaremos una centrífuga. Antes de centrifugar, requerimos que nuestros tubos pesen lo mismo, así que utilizaremos un poco más de acetona para balancearlos. Programamos la centrífuga a 5000 revoluciones por minuto durante 5 minutos y colocaremos los tubos en lugares opuestos del rotor para así mantenerlo balanceado. Nuestras muestras tienen una fase de acetona superior claramente distinguible, que separaremos a otro tubo con ayuda de nuestras micropipetas. Cuidando de no tomar nada de la fase inferior o pastilla. Este líquido es ahora nuestra fracción lipídica 1. Apartaremos la pastilla para un procedimiento posterior. Ya que tenemos nuestra muestra, prepararemos nuestra placa de sílica gel para la cromatografía de capa fina. Empezamos por marcar carriles con lápiz y regla de acuerdo con el esquema que se muestra en el documento de la práctica. Una vez marcada, cargaremos nuestra muestra de fracción lipídica 1 y patrones de esteroles de identidad conocida: testosterona, progesterona y colesterol, que nos servirán para comparar. Se aplicarán con ayuda de capilares 4 veces, esperando a que la placa se seque por completo antes de cada aplicación y con cuidado de no rasgar la superficie de la placa. Se deben utilizar capilares diferentes para cada una de las muestras. Utilizar el mismo para diferentes muestras nos llevaría a tener contaminación.
Una vez cargadas las muestras, prepararemos la cámara cromatográfica para correr la cromatografía. Depositaremos la mezcla de solventes hexanoacetato de etilo 6040 en el fondo del vaso. Esta será nuestra fase móvil. Tapamos y esperamos a que la cámara se sature de vapores de solventes. Una vez saturada, aproximadamente después de 10 minutos, colocamos la placa dentro del vaso para permitir que el líquido suba a la parte superior de la placa. Removemos inmediatamente. Esperamos a que nuestra placa se seque y una vez que esté seca, podemos revelarla utilizando una solución reveladora de cloruro cobaltoso. Nos aseguraremos de que la placa quede perfectamente impregnada con el revelador y dejaremos secar unos minutos. Ya seca, colocaremos la placa en el horno a más de 100 grados centígrados y retiramos una vez que las manchas sean evidentes. Para poder analizarla y ya que las manchas pierden intensidad con el tiempo, colocaremos cinta transparente sobre ella. Se recomienda fotografiarla o tomar medidas inmediatamente. Continuamos con la parte 2 y 3 de nuestra metodología. En esta, extraeremos los lípidos saponificables de la pastilla que quedó en nuestro tubo inicial, que separamos en la sección anterior. Después de extraer los lípidos saponificables, los dividiremos en dos. Una parte no será saponificada y la otra sí, utilizando la siguiente metodología, descrita a detalle en la práctica. Para separar los lípidos saponificables, primero agregaremos 0.5 ml de agua destilada a los tubos y agitaremos muy bien con Vortex. Recordemos que son dos tubos porque estamos realizando el procedimiento por duplicado. Ya que tenemos las pastillas mezcladas con agua, extraeremos los lípidos con 0.6 ml de hexano y agitaremos con el Vortex durante 20 segundos. Esta será nuestra fracción lipídica 2. Separaremos 50 microlitros de la fracción lipídica 2 para cargar en la cromatografía. El resto de la muestra se separará en un tubo aparte para saponificar. Los tubos que vamos a saponificar están marcados con una S roja de saponificación. Para ello, incubaremos con hidróxido de potasio. Agitamos durante 1 minuto y colocamos en una incubadora con ayuda de un flotador.
a una temperatura de 70 grados durante 20 minutos. Veinte minutos después. Una vez pasado el tiempo, removemos y agregaremos agua para extraer los lípidos saponificables con cuidado de no agitar demasiado los tubos, ya que podría generarse espuma. Esperamos a que se dividan correctamente las fases. Podríamos ayudarnos de un spin. Y recuperamos la fase acuosa inferior. Ya que tenemos la fase acuosa del paso anterior, recuperaremos los ácidos grasos saponificados con un volumen igual de ácido clorhídrico 6 normal. Pipeteamos el volumen adecuado y agitamos con ayuda del Vortex durante 20 segundos. Finalmente, agregaremos hexano para separarlos. Agitamos. Durante 1 minuto y esperamos a que se separen las fases. Recuperamos la fase hexánica y esta sería nuestra fracción lipídica 2 saponificada. Haremos nuestra muestra saponificada junto con la no saponificada para correr la cromatografía de capa fina de ácidos grasos. Para lo cual tenemos que marcar los carriles en nuestra placa con lápiz, cuidando no romper la sílica. Correremos nuestras 2 muestras y 2 patrones, un ácido graso de 18 carbonos, que es el ácido linoleico, y colesterol, cada uno en un carril, como lo indica la práctica. En este caso, aplicaremos únicamente una vez con ayuda de nuestros capilares. Una vez cargadas las muestras, prepararemos la cámara cromatográfica para correr nuestra cromatografía. Depositamos de manera similar a la anterior una mezcla de solventes, pero en este caso éter de petróleo y éter etílico 80-20 en el fondo del vaso como una fase móvil. Tapamos y esperamos a que la cámara se sature de vapores de solventes durante 10 minutos. Ya saturada, colocamos la placa dentro del vaso para permitir que el líquido suba hasta la parte superior de la placa. Removemos inmediatamente que esto ocurra. Haremos esta placa para revelarla junto con la siguiente con la solución reveladora de sulfato sérico amoniacal. Utilizaremos una muestra de huevo cruda expuesta al veneno de serpiente siguiendo esta metodología. Pesaremos 1 gramo de yema de huevo cruda después de separar el huevo.
para mezclarla con 10 mililitros de amortiguador estándar y PBS, preparando una solución de yema al 10% peso-volumen. Agitaremos con ayuda de un agitador magnético durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, repartiremos la solución en algunos tubos Eppendorf de 1.5 mililitros para poderlo centrifugar en nuestra microcentrífuga. A 1500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Cuidamos que el rotor esté adecuadamente balanceado, poniendo números pares de tubos en contraposición. Ya que lo centrifugamos, decantamos la solución de yema de huevo y descartamos las pastillas. De la solución, tomaremos dos muestras en tubos Eppendorf pequeños, una de 45 microlitros y otra de 50 microlitros. A la de 50 microlitros le agregaremos 5 microlitros del veneno de serpiente liofilizado y reconstituido en PBS, con una concentración aproximada de 3 miligramos por mililitro para completar 50 microlitros también. El tubo sin veneno servirá como nuestro control. Dejamos actuando el veneno durante 40 minutos moviendo ocasionalmente. Unos minutos más tarde. Terminado el tiempo, utilizaremos estas muestras para cargarlas en nuestra placa. Marcamos los carriles en una nueva placa de sílica gel con ayuda de un lápiz y regla, cuidando de no romperla como se muestra en la práctica. Correremos en los 4 carriles la muestra sin veneno, la muestra con veneno y los mismos dos patrones, colesterol y ácido linoleico, como nuestro patrón de ácidos grasos. Realizaremos solamente una aplicación por cada muestra con nuestros capilares, cuidando de no mezclarlos. Dejamos que la placa se seque por completo. Si la corremos antes de que se seque, no correría bien. Mientras tanto, saturamos la cámara con la mezcla de solventes éter de petróleo éter etílico 80-20, colocando en el fondo del vaso como fase móvil, tapando y esperando a que se sature el vaso. Ya saturado, colocamos la placa seca recargada en la pared del vaso, de tal manera que el líquido suba de manera uniforme. Al llegar a la parte superior, removemos de inmediato. Regresamos el solvente no utilizado al frasco, tapamos y esperamos a que la placa se seque. Revelaremos ambas placas, la que contiene la muestra de veneno y la que contiene las muestras saponificadas y sin saponificar, para lo cual impregnaremos ambas placas completamente de solución reveladora de sulfato sérico amoniacal. Después de que están completamente impregnadas, dejamos secar.
Una vez secas, las metemos al horno a más de 100 grados centígrados y esperamos hasta que aparezcan las manchas. Aquí vemos en cámara acelerada cómo van apareciendo. Una vez que las manchas son muy claras en color café, retiraremos y ya que se enfríen, les colocaremos cinta para proteger el material. Se recomienda tomar foto o medir de inmediato, ya que las manchas comienzan a desaparecer con el tiempo. Esta cinta transparente nos servirá para poder marcar las manchas observadas, circulando el contorno de las manchas y marcando puntos centrales. Estos nos servirán para medir qué tanta distancia recorrieron las muestras con ayuda de nuestra fase móvil de solvente. Después de marcarlas, habrá que medir la distancia y analizar los resultados, después de calcular su RF.